Audio Jungle. Audio Jungle. Televidentes, una vez más los saludamos en nuestro programa Reto Ciudadano. Los museos son lugares de un gran valor cultural donde se promueve la investigación, la ciencia y las diferentes artes. Por eso hoy en Reto Ciudadano queremos resaltar la importancia de que el municipio de Pitalito cuente con un museo. Bienvenidos a un programa más de Reto Ciudadano. Pitalito es un municipio con un gran patrimonio histórico que, aunque hoy se ve desdibujado, no ha perdido su gran valor y sentido cultural. De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos de la UNESCO, la definición de museo es una institución permanente, sin fines de lucro y al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que es asequible al público y acopia, conserva, investiga, difunde y expone el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que sea estudiado, eduque y deleite al público. De esta manera hoy logramos entender la importancia de que Pitalito cuente con un museo de memoria, arte y cultura. El tema del museo es tan importante y Pitalandia ha querido, gracias a Fabiola Peña, que ha creído en los procesos, y pues yo también tengo de alguna manera una escuela de formación dentro del campo de la arqueología. Entonces conozco un poco el proceso de la construcción desde hace más o menos 20 años, que ya he venido recopilando piezas arqueológicas de Pitalito de diferentes zonas, como es de Guacacayo, Cálamo, La Gaitana, Timaná, que corresponden a la zona del Alto Magdalena, porque pues para hablar de arqueología y hablar todas estas temáticas indígenas, pues tenemos que hablar de una zona, ¿no? Según el Instituto de Antropología. Y estamos en la zona del Alto Magdalena, que va desde Garzón hasta San Agustín. Dentro de ese ámbito, Fabiola se ha dedicado y en este momento tiene más o menos 240 piezas arqueológicas. Esta concepción empezó el siglo XIX, cuando se conformó en Europa los primeros museos nacionales bajo la premisa de mostrar al pueblo su patrimonio cultural, buscando el justo equilibrio entre el contenido histórico y las cualidades estéticas de lo expuesto, para dar sentido a una identidad nacional, así sin importar si es de arte, ciencia o antropología. Les decía a los niños porque posiblemente algún día Pitalito tendrá un museo arqueológico donde podamos mostrar todo lo que esta región ha producido desde la antigüedad. Entonces comencé a recibir piezas de elementos culturales indígenas que yo fui recogiendo progresivamente, siempre vendiéndole a los niños la idea de que algún día Pitalito debería tener un museo para mostrarnos su pasado. Y de esa manera nació la idea del museo en mi ser. Yo seguí recolectando todas mis clases, pues parece que algunos estudiantes se emocionaban con ellas, y los niños efectivamente, como son tan geniales que nada los ha dañado todavía, entonces al responder, pues los padres de familia venían con ollitas, con elementos que ellos habían encontrado en sus labranzas, etc. Y se fueron juntando piezas y juntando piezas. Estos espacios son una constante interacción con el conocimiento, además de que con ellos se van recogiendo todas las secuelas que se dejaron en un pasado. Según la ley 1135 del 2008, Pitalito tiene varias estructuras arquitectónicas que representan ya un símbolo, ¿no?, histórico, y entre esas está la alcaldía. Hay un espacio que se está tratando de gestionar, todavía está en ese proceso, para hacer unos comodatos para crear el primer museo de arqueología y dentro de varias temáticas, que sería de las memorias del Valle de Lahoyos, ¿no? Museo de las Memorias del Valle de Lahoyos, que entraría a formar la arqueología,
se crearía un discurso con la cerámica de los Vargas Muñoz, se crearía una conexión entre la arqueología y un diálogo con la artesanía contemporánea, que es lo que se puede hablar acá también de los Vargas Muñoz, que es un referente muy de la cotidianidad. Y también un banco de memoria fotográfico, que es la recopilación de más o menos 3.000 fotografías que datan desde el siglo XIX hasta nuestros tiempos, hablando un poco del desarrollo, porque aunque no pensemos, nuestra generación no nos tocó una época que en Pitalito era un referente de la economía sociocultural que repercutió en todo el país. Entonces se va a hablar un poco, y creo que es como pertinente que el museo también, no solo de arqueología, se puede hablar también de las tradiciones orales y históricas. Este sería un recorrido enfático de lo que es nuestro municipio de Pitalito y de lo que ha construido. En víspera de los 200 años de fundación, no podemos negarnos la oportunidad de mostrarle a todos los visitantes lo que Pitalito tiene, y qué mejor que hacerlo a través de un museo, no solo cultural, sino también arqueológico. En este momento el señor alcalde municipal ha prometido, y se ha comprometido él, en hacer que ese museo sea una realidad. Yo poco hago lobby dentro de la clase política, porque no he sido así jamás. Yo he sido una persona que propongo las cosas, y si yo las puedo hacer, las hago desde mi realidad, desde mi ser, desde lo que poseo y lo que puedo hacer. Pero después de haber viajado por el mundo y haber conocido muchísimos museos a nivel mundial, pienso que los museos son un patrimonio cultural primero. Segundo, es una posibilidad de no perder la memoria. Y tercero, una posibilidad de empleo. Europa es un continente que en la actualidad vive de los museos. Yo he estado en museos, en casi todos los países, los mejores museos del mundo, en Europa, en la China, estar en Xi'an mirando el Chinguantique, lo tienen en una urna de vidrio. Y yo siempre pensando en mi pueblito, ¿no?, que no tiene nada. Yo siempre venía con la idea cada vez más enamorada de que algún día tengamos el patrimonio guardado en urnas de vidrio, ¿no?, para que se conserve, como observé una aldea neolítica en la China, debajo de una urna de vidrio, las tumbas neolíticas. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Y ese es el compromiso que yo tengo, ¿no?, hacer que sea posible que quede una memoria histórica de Pitalito, y que los laboyanos ameritemos para tener un museo donde podamos contar nuestra historia. Cuando una ciudad se ocupa y preocupa de tener esos espacios, hablamos de una ciudad a la que le interesa el conocimiento, la cultura de sus habitantes, y sobre todo se interesa en conocer su pasado, su presente y cómo todo ese bagaje influye en el futuro. Es importante porque la Alcaldía Vieja es una arquitectura de comienzos del siglo XX, tiene mezclas de dos tipos de arquitectura colonial y republicana. Digamos que muy superficial la parte republicana, es más colonial, y pues pertenece como a un ámbito histórico, ¿no? Y es como por acercamiento, pienso que lo arqueológico podría funcionar, además por sitio estratégico, está en el centro de la ciudad. Entonces podemos ver que para cualquier turista o para cualquier entidad educativa, pues sería fundamental que estuviera en el centro, en un punto, un eje donde toda la comunidad tiene cercanía. Es más, me atrevería a decir, y yo lo formulé así, lo propuse con el arqueólogo, que el museo tiene que tener un marco de formación educativa, donde los colegios, los institutos educativos de Pitalito tengan como una materia o una línea muy clara y obligatoria qué es el museo y para qué sirve, ¿no? Y cómo nos ayuda a nosotros, ¿no? Cómo nos educa, nos forma.
El ser humano siempre ha tenido la necesidad de expresarse de muchas maneras y de crear nuevos objetos, crear nuevos mecanismos, utensilios, expresiones artísticas variadas, y los museos, cuando nacen como tal, tienen la necesidad de preservarlos y al mismo tiempo de mostrarlos a los visitantes para que éstos sepan no solo su funcionalidad o lo que quisieran expresar con ellos, sino para que las personas que los visiten sean conscientes de la importancia histórica de toda esta creación y al mismo tiempo también de cómo el ser humano ha ido creando y mejorando todo lo que lo rodea, ya sea su realidad física como su realidad creativa y artística. Entonces, alguien me decía, ¿para qué sirve el museo? Va a generar empleo, porque se va a necesitar visitas, o sea, guías que manejen el museo como es. Y por otra parte, habrán otras entidades en torno que funcionen cerca al museo, que se fortalezcan. O sea, eso va a generar, va a ser otra fuente de empleo con seguridad. Pitalito tiene muchísimas personas que tienen piezas arqueológicas guardadas en sus casas porque Pitalito fue asentamiento de los indígenas laboyos, de los quinches, de los cálamos. En todas partes de Pitalito hay restos indígenas y hay familias que tienen las ollitas guardadas. ¿Cómo podemos hacer que esto sea de Pitalito? Sacando las piezas que tenemos, donándolas al museo para que los jóvenes de próximas generaciones tengan derecho a un empleo en el museo, sean guías turísticos, puedan llevar a la gente que viene a Pitalito, que nosotros tengamos que mostrar artesanías, arqueologías, esculturas, pinturas en un museo que es nuestro y que lo hacemos nuestro sin nosotros. Bajo esta óptica, los museos como espacios de instrucción y transmisión de conocimientos serían un apoyo invaluable a la educación, brindando un apoyo y facilitando, por supuesto, la relación entre museo-escuela para todos los alumnos. Luego de conocer el panorama de la importancia de un museo para nuestra ciudad, quisimos preguntarle a algunas personas qué opinan de la necesidad de contar con un espacio de estos. Y el reto para que en Pitalito exista o se cree un museo, claro, además de ser Pitalito una ciudad medio del turismo del sur del Huila, debía ya inclusive tener en cualquier aspecto, ¿no?, en atracción para que el turista tenga donde poder visitar. Yo estoy de acuerdo con la biblioteca municipal, que parece que está funcionando muy bien, y ahora que está esa casa antigua municipal de Pitalito, donde mejor que adapten para hacer un museo de arte laboyano, un museo de cultura laboyana, porque aquí hay hartos personajes que pueden colaborar para eso. Pero yo pienso y opino que la verdad eso sí deberían verlo construido, porque es un sitio donde son cosas que van a guardadas como reliquias, de todas las que han nacido mucho de colección de años atrás, siglos, donde todo lo que sea de mucho, se llame antigüedades reliquias del museo, ¿no? Pues yo creo que lo de nosotros es histórico. Tenemos muy buenos recuerdos de nuestros antepasados, nos sentimos orgullosos de eso y eso sería importante para dejarles recuerdo a los que llegan, porque ya los laboyanos somos muy pocos. Importante porque hay mucha gente que le gusta, sobre todo los niños, bastante, eso es muy importante. Yo pienso que lo más importante de todo es que la gente tenga una idea de quiénes somos. El museo, yo creo que de arqueología y de artesanía nos va a permitir vernos a nosotros mismos, ¿no? Va a haber un referente de quiénes somos y para dónde vamos. ¿Qué nos va a permitir ver? Nos va a permitir vernos en un espejo como parte de la historia, ¿no? Ya no vamos a ser un pueblo X de una zona del país, sino va a ser un pueblo donde hubo unos asentamientos indígenas y que se hablan de unos referentes de vida antes que nosotros. Entonces, pues bajo esos parámetros nos puede dar como un aliciente muy importante, porque a veces
Lo más grave que a veces nos pasa a los colombianos o a los latinoamericanos, a excepción de México, Argentina y Brasil un poco, es que desconocemos quiénes somos y tenemos que buscar referentes que no somos. Y cuando nos enfrentamos a esos referentes que no somos, pues nos damos cuenta que el pueblo y lo que hay en el pueblo es mucho más rico y es más interesante que lo que está afuera. Es necesario que nuestra sociedad altergada y distraída comience a reconsiderar que puede invertir su tiempo en lugares distintos a centros comerciales. Hay que volcarnos a los museos, pues estos día a día abren sus puertas para quienes quieren cultivar el conocimiento. Así culminamos nuestro programa de Reto Ciudadano por el día de hoy. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como @RetoCiudadano. Hasta una próxima ocasión. Audio Jungle.